Buenas noches, queridos amigos. Francisco Garfia, su servidor Newman, estamos aquí para comentar algunos eventos de la semana. A ver, Pancho, ¿qué te parece si comenzamos con lo más reciente de ayer? La designación por parte del presidente de la sustituta ministra de la Corte que reemplaza a Saldívar. Luego de las 2 ternas que mandara, le fueron rechazadas y entonces entra en función la atribución que él tiene para seleccionar de las últimas 3. Y acabó optando quizá por la más identificada con él. Efectivamente, yo creo que el presidente manda una pésima señal con la designación de Lenia Batres, que además de no tener carrera judicial, es una rabiosa militante de Morena. Es una mujer que se ha unido a la embestida del Ejecutivo en contra del Poder Judicial. Ha hablado pestes de sus pares. Está por la elección en urna de magistrados, jueces y ministros. Una barbaridad que Andrés Manuel López Obrador, el presidente de nuestro país, trae como obsesión. Es decir, de las opciones que había, era la menos indicada. Desde su comparecencia dio color, aceptó su afinidad con la Cuarta Transformación, con las ideas de López Obrador. No es lo que se necesita en la Corte para tener contrapesos, que haya una justicia sin presiones políticas. Yo pienso que se está haciendo realidad, Pepe, lo que tú has vaticinado una y otra vez. Vamos a peor. A mí lo que me llama la atención, y no, aunque parezca contradictorio, me llama la atención porque uno podría pensar que ya con lo hecho ya se ha pasado de tueste, pero sin importar que se ha pasado de tueste, ahora se repasa de tueste, de verdad, ¿no? Como tú dices, la postulación de la licenciada Lenia Batres, pues es la más extrema de las 6 que postuló. Pero aparte es muy claro la actitud desafiante del presidente, ¿no? Es como el niño malcriado que dice, no me lo como y fui chuchi caca y escupe el cornflakes, ¿no? Es el capricho. Es el capricho, efectivamente. Yo tengo informes fundados de que estaba ya muy avanzado un acuerdo, casi al 90%, para que la nueva ministra tendría el aval del Senado. Pero hay que recordar, fueron 2 ternas las que presentó el presidente, las 2 ternas fueron rechazadas, y en la primera votación de la primera terna, valga la redundancia, Lenia Batres sacó 2 votos. Y hubo 50 y tantos nulos de Morena. La que más se acercó, le faltaron 8 votos en esa ocasión, fue Berta María Alcalde, hermana de la secretaria de Gobernación. Como tú sabes, pues todo queda entre familia. Lenia Batres es hermana del jefe de gobierno y es representante del sector más radical de Morena, el que ahora trae las riendas. Así es. Del movimiento. Lo vemos en el Senado, cómo los radicales se impusieron. Los que estuvieron ahí operando en favor de Lenia fue desde afuera Martí, el hermano, y desde dentro Citlali, que es senadora con licencia. Todo esto se conjuntó y vuelvo al tema de la negociación que ya estaba casi cuajada, porque desprendido del sainete que hubo en Nuevo León, Dante Delgado asumió una actitud de yo soy aquel. Otro. Y dijo, ahora van a saber lo que es meterse con el MC. Y todos suponíamos que iba a ser la alianza con Morena, estaba prácticamente pactada ya. Cocinado. Ya, todo estaba a cambio, Pepe, a cambio de las salas regionales en Guadalajara y en Monterrey, que es donde gobierna Movimiento Ciudadano.
Pues le llevan la propuesta de 7 puntos, porque no era solo eso, incluía el nombramiento de la ministra, incluía el nombramiento de los comisionados de la Comisión de Regulación de Energía, en fin, eran 7 puntos que tenía el documento de la negociación. Luisa María Calderón, hazme el favor, Luisa María Alcalde, se lo lleva al presidente y el presidente dice no. Y el tema medular ahí era el nombramiento de los 2 magistrados que le faltan al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que como tú sabes, pues hay una crisis ahí constitucional a menos de 6 meses de que se realicen las elecciones. ¿Cuál es la importancia de todo esto, Pepe? Pues que es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el que va a calificar la elección del 93, la madre de todas las elecciones del 94, la madre de todas las elecciones. Se va a elegir presidente de la República, se va a renovar la totalidad del Congreso, 9 gobernaturas están en juego, hay más de 20,000 cargos que van a ser electos el 2 de junio próximo, y estamos con una sala superior del tribunal incompleta y en conflicto, porque 3 de los 5 que le quedan, porque normalmente el pleno se compone de 7, pero hay 2 que no han sido reemplazados, pues están en desacuerdo, en un gran desacuerdo. El presidente Reyes Rodríguez renuncia, se va, porque sus compañeros así lo decidieron el último día de este año, y estamos sin saber quién va a ocupar. Se habla mucho de que lo va a reemplazar la magistrada Mónica Soto. Te hago más o menos un croquis de lo que sé. Por un lado está Reyes Rodríguez, que es el presidente, con una aliada que es Janine Otalora, que ya fue presidenta también destituida. Y por el otro está Mónica Soto, Felipe Fuentes y Felipe de la Mata. Esos, Arturo Saldívar, el ex ministro, ahora colaborador de Claudia Sheinbaum, presume que los tiene controlados. El jefe de espadas. Exactamente, el jefe de espadas. Entonces, así estamos, así vamos a terminar el 2023 con esta situación pues de crisis en el tribunal, con una ministra que trae claramente puesto el chaleco de Morena, y con una situación, y vuelvo a repetirlo porque es la expresión más adecuada y la retomo de mi querido Pepe, a peor, vamos a peor. O sea, no se ve mejoría, el presidente está cerrado, no quiere negociar, no quiere dialogar, es lo que él dice y punto, se acabó. Pepe. A ver, Pancho, recordaba yo que el hoy presidente, hijo, qué malito está, de verdad, créanme que está bien malito. El hoy presidente, desde la elección de 2006, la agarró contra el INE en aquel entonces, contra el IFE en aquel entonces, al decir que le habían cometido fraude porque él había ganado la presidencia. Y desde entonces le metió entre ceja, oreja y madre que el IFE, era una institución adversaria de su movimiento y por tanto había que acabar con él. Curiosamente, conforme se fue acercando, y mantuvo esta actitud contraria, curiosamente, conforme se fue acercando al 18, se moderó. Y cuando tomó posesión, cuando el tribunal, lo declaró presidente electo, acudió muy espichadito, como diría nuestro léxico coloquial, muy espichadito, a jurar que se iba a portar bien y que iba a respetar el Poder Judicial Federal y todas las determinaciones y que no se mediría. Evidentemente mentía, porque nada más se calzó, la verdad, trae la bandera en las patas. Se calzó la bandera nacional y empezó la madriza contra el INE, contra el Poder Judicial, contra todo aquel poder que de alguna manera no está sujeto a su mando. Él no puede tolerar una compartimentalización del poder, no la puede tolerar. Para él el poder es único porque dimana del pueblo y él es el pueblo.
Bueno, estamos presenciando lo que tantas veces hemos dicho, un delirio del que no se baja y no se va a bajar. De tal suerte que el panorama se va poniendo muy sombrío, Pancho, ¿no? Tenemos un problema en muchas de las instituciones autónomas porque no están cubiertos los huecos. ¿Por qué? Porque a él no se le da la gana. Aquí, haciendo un paréntesis, hay que recordar que el presidente ya lo anunció, va a mandar un proyecto, una iniciativa al Congreso para desaparecer simple y sencillamente todos los órganos autónomos, que dice, cito textual, no sirven para nada. Órganos que tú y yo, que ya tenemos algunos años, costó muchísimo trabajo construir, crear, como puntos como puntos centrales de esta necesidad de tener contrapesos al Poder Ejecutivo. ¿Sí? Yo hoy escribo una columna describiendo que lo que está ocurriendo ahora es lo mismo que hacía el PRI, pero más barato, más vulgar, más descarado. Porque con el PRI, bueno, las cosas estaban ya en la última etapa del viejo PRI, sí se negociaba. Eso abrió la rendija para muchas cosas que hoy estamos viviendo, de cambios de régimen, porque durante 70 años tuvimos este partido, o este sistema con partido dominante, que muchos de los chavos no se acuerdan, no conocieron. Bueno, pero al último sí se cuidaban las formas. Aquí no, aquí es descarada lo que dice el presidente y se acabó. Te estoy dando el ejemplo de que en la primera votación, Pepe, de esta señora Lenia Batres, la nueva ministra, sacó 2 votos. Y resulta que ella es ahora la nueva ministra. En su comparecencia, sin esconder el color, o sea, realmente ahí manifestó sus afinidades con el presidente López Obrador y su proyecto de transformación. Criticó durísimo a la Corte, diciendo que los ministros que ganaban entre 700 y 800 mil pesos, y todo el discurso del presidente, ella lo defiende. ¿Dónde va a quedar la autonomía? ¿Dónde va a quedar la justicia sin presiones políticas? ¿Hacia dónde nos llevan con este tipo de decisiones? Que van a decir que es que el Senado pudieron haber elegido. Ya les dije, estaba ya el acuerdo. ¿Y de dónde vino el no? De Palacio Nacional. Negociaron, y lo tengo confirmado, Ricardo Monreal con Dante Delgado, y se incorporó posteriormente Eduardo Ramírez, que es el presidente de la Jucopo y el futuro candidato de Morena al gobierno de Chiapas. Tenían ya muy avanzado todo, fueron a esta comida en la Secretaría de Gobernación, le plantean a Luisa María cuáles son los 7 puntos de la negociación, pregunta en Palacio y la respuesta es no. Una respuesta que no nos debe extrañar porque lleva 5 años en el gobierno y nunca ha querido sentarse a gobernar a dialogar con la oposición. No es un tema para él importante, para él todos los que piensan diferente a él son conspiradores que solo están tratando de atacar su proyecto y no vale la pena ni decirles buenos días. Entonces, así hemos vivido en estos 5 años, un país que está tremendamente polarizado, con esta elección encima, que ya está a menos de medio año, donde están las condiciones, donde esto quede muy cerrado, pues de un conflicto electoral de consecuencias imprevisibles. Impredecibles. A ver, yo quiero hacer 2 comentarios muy breves. Uno, nuestro público se preguntará, ¿qué son eso de los órganos autónomos? Como dice Pancho, en los últimos años surgió la fórmula de los órganos autónomos por considerar que el equilibrio de las facultades entre los 3 poderes sería muy recomendable que hubieran dependencias técnicas, es decir,
técnicas conocedoras de la especificidad de su materia, que pudieran poner límites, tanto como asesoría y cauces, a diversos asuntos de interés nacional, la información, las elecciones, la competencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y se llaman autónomos porque no dependen de ninguno de los tres poderes, esa es la razón. Ahora, como bien dice Pancho, el señor presidente no tolera ningún poder que no esté en su mano. Eso es lo que estamos viendo y lo que hemos venido viendo a lo largo de todo el tiempo. Ahora, quiero cerrar el programa, si me lo permites, Pancho, recapitulando lo que he venido diciendo. El señor presidente padece de un delirio que cada vez está más claro y el que no lo quiera ver, pues es que de plano no lo quiere ver, ¿no? El señor presidente está convencido desde niño que él fue encomendado por Dios nuestro Señor para salvar al país. Él es el salvador de este país. En su rollo, en su cabeza, en la obra que se escenifica en su cabeza, a él le tomó 30 años llegar a la presidencia. Y la presidencia fue un paso necesario para implementar los cambios que él traía como bandera de su movimiento. Llegado este momento, él va al tercer acto de la gran obra. Si lo vemos en términos de obra, él va al momento culminante de su gestión salvífica, ¿no? Permítanme hacer el parangón, pero es como en el drama de la muerte de Cristo. El misterio de la religión católica estriba en que Cristo se sacrifica por la humanidad y luego de cumplir su misión asciende a los cielos y resurrecta. Bueno, pues en ese sentido el presidente va camino del acto final de su drama y por tanto imagínense el nivel de excitación que trae en la cabeza, ¿no? Él va a entregar la presidencia, pero va a resurreccionar encabezando el movimiento, de ahí no lo va a bajar nadie. Y el problema es que vamos hacia allá, paulatinamente el escenario se va nublando, como hemos comentado, todo este tipo de cosas son malas señales y lo que augura es que el presidente está dispuesto a todo, con tal de que su corcholata gane. Eso es simple y sencillamente lo que él pretende. Y en el camino, pues ir quitando cosas que él ve como obstáculos, cosas que se le puedan oponer, situaciones que le sean adversas, él las va barriendo con la tranquilidad que le da el poder y el abuso, porque esto no tiene otro nombre que el abuso. Mi Pancho, seguimos platicando y va peor. Pues aquí los esperamos el próximo viernes. Que tengan muy buenas noches.